Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Hola, me llamo Beatriz y bueno, me he hecho mecenas porque me gusta mucho el programa. Llevo tiempo, un año escuchándolo y quería dar el salto a participar de una forma más activa. Creo que en estos momentos más que nunca se necesita que haya medios de comunicación que sean totalmente independientes y objetivos. Y creo que este lo es. Así que un saludo desde Cantabria a toda la comunidad de la Resistencia Cafetera. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. The humanitarian situation in Gaza was extremely dire before these hostilities. Now it will only deteriorate exponentially. Medical equipment, food, fuel and other humanitarian supplies are desperately needed, along with access for humanitarian personnel. Relief and entry of essential supplies into Gaza must be facilitated, and the UN will continue efforts to provide aid to respond to these needs. If you'll permit me, personal aside, I come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew. Are you seriously keep on asking me about Palestinian civilians? What's wrong with you? Have you not seen what happened? We're fighting Nazis. We don't target them. Now, the world can come and bring them anything they want. If you want to bring them electricity, I'm not going to feed electricity or water to my enemies. Sí, la verdad es que me emociona mucho y además, como hoy además del Día del Pilar es el Día de la Hispanidad, ver a gente de todos los rincones de España y del mundo celebrar con nosotros este día tan especial, pues es muy bonito. El Día de la Fiesta Nacional invita a la unidad política, sin embargo, llegamos a un día tan señalado, podemos decir, bueno, me atrevo a decir con la máxima desunión política posible, al menos de los últimos años. Sí, promovida por aquellos que ya hace mucho que le han dado la espalda a esta fiesta y también a la corona, a la unidad de España y al país que nos hemos dado entre todos. Y ahora estas minorías, pues gracias al gobierno, lamentablemente se hacen fuertes, pero no lo son. ¡Madre patria! La tierra guayú. La tierra cariña, esa es nuestra madre patria. Digan lo que digan los racistas que nos atacan. Digan lo que digan los racistas, los supremacistas como Santiago Abascal en España. Racista, supremacista, que reivindica el colonialismo, que reivindica la conquista, que reivindica el genocidio, que 300 años de colonialismo europeo contra la América. Santiago Abascal, que ha salido a reivindicar hoy todos los antivalores que llevaron al genocidio más grande de la historia humana. No se conoce un genocidio más grande que el que se cometió contra los pueblos aborígenes en América. Listas de espera son una herramienta de gestión. Hay listas de espera porque el sistema no es capaz de absorber toda la demanda y porque tenemos fallos de organización. Pero solo hay dos formas de gestionar. Te pones a la cola
copago. Tú vas al aeropuerto, si vas en business, no esperas a la cola y entras directamente, y si vas en tu billete de turista tienes que esperar a la cola. Hacía tiempo que no empezábamos con esta canción. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa, día 13 de octubre del año 2023. La verdad es que no me canso de decirlo, pero cómo se van consumiendo los días, cómo van pasando, qué velocidad, cómo es el paso del tiempo. Y todavía me acuerdo de aquella primera vez en la que me senté frente al ordenador. Era otro estudio, era otro espacio, era otro tiempo, hace ya más de 10 años. Hace más de 10 años que comenzó el programa La Cafetera, desde, eso sí, la misma habitación. Y sentado... Ah, no, ni siquiera empezó en esta habitación. No, esto fue posterior. Nada, sentado delante del ordenador, pero con las mismas ganas, con el mismo espíritu, para compartir la primera lectura de los periódicos aquí por la mañana. Y los viernes hay algo de recuperar ese momento en la cafetera, porque el resto de la semana tenemos un programa, una estructura que es mucho más precipitada. Tenemos muchas secciones, tenemos muchas cosas. Los viernes, como tengo que irme para la tele, el programa parte está grabado y el resto pues tiene lugar aquí a las 6 de la mañana, sentado en el estudio, casi en penumbra, porque solo enciendo una de las luces de las traseras para estar un poquito más íntimamente conectado aquí con vosotros. Así que muy buenos días a todos, muchas gracias por incorporaros en este análisis de actualidad que vamos a hacer. Hoy, además, es que en términos informativos también la actualidad está muy rara, porque como ayer fue fiesta, la mitad de las plantillas, tanto en medios de comunicación como los propios equipos políticos, estaban a medio gas. Así que no hay grandes declaraciones políticas, hay algo relacionado con el 12 de octubre, hay algunas cuestiones interesantes sobre la extrema derecha y tenemos, sí, la ofensiva de Israel sobre Gaza, preparando el ataque por tierra, amparado en ese gobierno de concentración, en venganza por lo ocurrido en la Franja de Gaza, en los límites con Israel. Y bueno, algo repasaremos sobre eso porque Blinken está de visita por Estados Unidos. Pero hoy es viernes, así que repasaremos también un poquito otras cosas. Muchísimas gracias a todos por incorporaros, de verdad, de corazón. Que sepáis que ya han salido había dicho que aquellas personas que nos ayudasen a promocionar el programa a través de las redes sociales con mensajes ingeniosos que inviten a la gente a conocerlo. Tienen que ser mensajes afinados, que sean peculiares, que sean un poquito atractivos. Que les íbamos a enviar una chapa. Pues he enviado un montón de chapas, ¿eh? He ido haciendo los sobres. Imaginaos a ese joven Berlín sentado en su habitación haciendo sobre tras sobre, metiendo una chapa en los sobres para reenviarlo a aquellas personas que habéis puesto tweets y que habéis puesto mensajes en vuestras redes sociales, intentando invitar a otros a que se sumen a nuestra familia cafetera. Gracias de corazón, de verdad, a todos. Y las chapas, lo que se compromete uno debe hacerlo. Las chapas ya están de camino. Que no es que esto sea muy relevante en el ámbito de la actualidad, pero sé que como a algunos de vosotros os afecta, sé que estáis deseando saberlo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a repasar la prensa, vamos a repasar las portadas de los periódicos, donde hoy sí se observa igualmente con extraordinaria preocupación lo que está ocurriendo en Israel y en Gaza, el bloqueo, y también los desfiles del 12 de octubre, el protagonismo real de la princesa de Asturias, los abucheos al presidente del gobierno, vienen ya siendo una traición, pero esta vez al grito de que te vote chapote, también la polémica que acompaña a este tema. Así que vamos a abrir, si os parece, la página de actualidad y comenzamos. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Id entrando, id poniéndoos cómodos. Bueno, vamos a empezar, si os parece, por el capítulo nacional. Ayer, fiesta de la hispanidad en España, el Día de la Raza en Latinoamérica. Desde España se observa todavía con la nostalgia del imperialismo que una parte de la derecha
trata de revivir. Y bueno, los procesos, los gloriosos tiempos en los que este país fue la nación dominante de todas las Américas, todavía algunos viven con esta nostalgia instalada, y entonces este desfile militar, que ya parece una cosa propia de otro tiempo, tanto por lo simbólico como por la que lo forma, el besamanos real, le pasan revista a las tropas, una cosa completamente anacrónica, pero que todavía se sigue celebrando. Es el día grande, en todo caso, de quienes forman parte de las Fuerzas Armadas, y eso sí, un 12 de octubre que tuvo como telón de fondo los gritos de "que te vote chapote" cuando llegó el presidente del gobierno, cuando llegó a saludar. Iba acompañado además del rey Felipe VI. Bueno, pues no pudieron evitar los gritos y abucheos al presidente. Un momento bastante bochornoso, que, bueno, ya es una tradición, tampoco es que se vea como cualquiera que tiene un cargo político, pues sabe en qué se las gastan. Por cierto, la propia Isabel Díaz Ayuso pues justificó esas protestas al gobierno. Yo creo que la gente tiene ese recurso, protestar, pero no solo es aquí, es en España entera. A veces nos pasa a todos y bueno, pues esto va en la responsabilidad, va en el cargo, y creo que esto desde luego no lo organizamos nadie. Yo creo que ya se han puesto la venda por adelantado, pero ¿qué voy a hacer? ¿Voy a organizar yo esto? Ojalá no pasara, pero... Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, que te vote chapote, dice, yo no lo he organizado. Bueno, pero la patente la tiene el Partido Popular. De todas formas, a mí hay algo que no deja de sorprenderme. Resulta que un grito bastante cafre, además con un contenido bastante impresentable, puesto que afecta incluso a aquellas personas que de forma natural podían estar en la órbita del Partido Popular, afectados por el terrorismo, que se encuentren señalados por esta especie de grito de celebración a un terrorista. Bueno, se ha convertido en el claim del Partido Popular, pero por mucho que intente distanciarse ahora Isabel Díaz Ayuso, que por cierto ella misma utilizó esa misma frase en campaña, así que tampoco ahora que diga que no es una cosa organizada, bueno, es una cosa, entre otras cosas, amparada e impulsada desde tanto el gobierno de Ayuso como hemos oído a otros políticos del Partido Popular también haciendo de altavoz para ese claim. Pero me fascina que el grito de un cafre que estaba siendo entrevistado en televisión, que improvisa este giro, que el grito de un cafre termine imponiéndose entre las clases populares como un cántico. Esto lo primero que demuestra es que no hace falta una estrategia muy sofisticada para imponer un claim. A nadie se le escapa que está afinado porque toca el terrorismo. Además, chapote es muy sonoro como palabra, es una palabra sonora, pero es increíble porque no deja de ser una cafrada y que termine imponiéndose entre las clases populares, que tampoco demuestran ser mucho más hábiles que un cafre. Pero es que lo hemos visto hasta utilizado en bodas. Ayer Consuelo Ordóñez respondió a quienes gritaban que te vote chapote. La presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo respondía de forma contundente a aquellas personas que han vuelto a gritar que te vote chapote en el desfile militar del 12 de octubre. Saben el dolor que nos causan y siguen utilizándolo. Quienes siguen entonando ese doloroso y repugnante eslogan lo hacen a sabiendas del dolor que nos causa, dijo en la red social Twitter. Las víctimas de chapote es lo último que les importan, ni siquiera saben sus nombres, pero ¿qué vamos a esperar con el ejemplo que reciben de algunos de sus líderes políticos? Decía Consuelo Ordóñez, la presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo. Han convertido el abucheo en el deporte del 12 de octubre, y lo único cierto es que sabemos que las víctimas del terrorismo habían pedido que se terminase con esos cánticos. No parece que les importe mucho, pero bueno, Sánchez dimisión, hubo gritos diversos en este 12 de octubre, que por otra parte era celebrado por la presidenta madrileña como el día para la unión tanto de los madrileños como de las personas que proceden de otros lugares y la unión de los pueblos. Sí, la verdad es
y además, como hoy además del Día del Pilar es el Día de la Hispanidad, ver a gente de todos los rincones de España y del mundo celebrar con nosotros este día tan especial, pues es muy bonito. El Día de la Fiesta Nacional invita a la unidad política, sin embargo, llegamos a un día tan señalado, podemos decir, bueno, me atrevo a decir con la máxima desunión política posible, al menos de los últimos años. Sí, promovida por aquellos que ya hace mucho que le han dado la espalda a esta fiesta y también a la corona, a la unidad de España y al país que nos hemos dado entre todos. Y ahora estas minorías, pues gracias al gobierno, lamentablemente se hacen fuertes, pero no lo son. Usted está siendo muy contundente a la hora de criticar la posible amnistía. ¿Usted tiene claro que finalmente se va a producir esa amnistía y que es una política de hechos consumados? Yo creo que tienen todo pactado, no solo la amnistía, muchas más cosas. Los presupuestos tienen atada una legislatura para a conveniencia mantenerse y perpetuarse ahí, hagan lo que hagan, protegiéndose entre ellos y de esta manera todos ganar su parte del botín. Sí, eso es lo que lamento que está pasando y ahora están en la letra pequeña. Y cuando ya lo tengan todo atado, la presidenta del Congreso ya pondrá la fecha. Para que todo esté atado, nadie pueda discrepar y no sepamos ni siquiera qué está pasando. Yo creo que cambiar esta España de todos a espaldas de todos los ciudadanos es tristísimo, es un grave peligro para todos y sobre todo lamento que no seamos capaces de apreciar la España que nos hemos dado. La España que nos hemos dado, culpaba Isabel Díaz Ayuso a la izquierda de estar detrás de esa división, de esa incomprensión, de las críticas al rey, de las críticas a la nación. Pues fue muy gracioso ayer un vídeo de Willy Veleta que estaba entrevistando a algunas de las personas que participaban o que asistían al desfile de la Hispanidad. Y entonces entrevistó a un tipo, lo recogió, ha tenido una gran repercusión en las redes sociales porque retrata un poco también uno de esos perfiles que hay muchos, pero hay muchos perfiles, pero uno de esos perfiles que acuden al desfile del Día de la Hispanidad. ¿Cómo ve a España? Pues no lo veo como antes. No hay derecha como la que había antes. A ver, está todo mediocre, entre nosotros no nos llevamos bien como hay que llevarnos. La derecha no está acondicionada como tiene que estar antes, que esa era la derecha, no ahora. ¿Quién le gustaba? ¿Blas Piñar o...? A mí me gustaba Franco. El rey no hizo los requisitos que dijo Franco, oye, quiero esto. Pues no le ha hecho ni puto caso y por eso estamos revueltos. ¿A quién debería haber puesto Franco en vez de al rey? Pues a otro franquista, no a la mierda que hay ahora mandando. Por eso estamos... Así que las críticas al rey y a la Casa Real, hombre, pues señora Ayuso, no necesariamente llegaban, y menos en un día como este, precisamente de la izquierda. Así que, ¿cómo está? Esto está todo mediocre, ya no hay una derecha como la de antes, decía este ciudadano, y recogía a Willy Veleta. Y paralelamente también se celebraban en España diferentes concentraciones y manifestaciones para intentar presentar una mirada alternativa sobre los sucesos en el Día de la Hispanidad. Movimientos sociales protestaban el 12 de octubre contra la colonización española. Lo hacían en Barcelona. La lucha antifascista será antirracista y esto, movimientos sociales, grupos latinoamericanos, reivindicando también otra mirada sobre el 12 de octubre. Por cierto, que nos llegan algunos mensajes incluso desde Latinoamérica. Lo habéis escuchado en la apertura. Nicolás Maduro criticaba a Santiago Abascal por reivindicar la colonización y la hispanidad. ¡Madre patria! La tierra guayú, la tierra cariña, esa es nuestra madre patria. Digan lo que digan los racistas que nos atacan. Digan lo que digan los racistas, los supremacistas como Santiago Abascal en España, racista, supremacista, que reivindica el colonialismo, que reivindica la conquista, que reivindica el genocidio, que 300 años de colonialismo europeo contra la América. Santiago Abascal, que ha salido a reivindicar hoy
todos los antivalores que llevaron al genocidio más grande de la historia humana. No se conoce un genocidio más grande que el que se cometió contra los pueblos aborígenes en América. No se conoce un genocidio más grande que el que se cometió contra africanos y africanas secuestradas de allá de África y traídos a América. En lo que se refiere a la política nacional ha habido muy poquitos movimientos, sí que parece que se avanza en el eventual acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Hoy lo recogen algunos medios de comunicación en sus portadas y las informaciones apuntan a que el acuerdo estaría prácticamente cerrado. Sánchez culmina sus contactos con Junts y con EH Bildu, los socios más delicados, dice Público.es esta mañana. Busca los apoyos que le faltan para su investidura. El líder del PSOE necesita el apoyo o la abstención de al menos 176 diputados para ser investido presidente en primera votación, o más si es que no, es en la segunda votación, recuerda el Plural.com, y aunque reconocen la dificultad de la investidura, no descartan reunirse con Puigdemont. Parece, todo el mundo da por hecho que la legislatura está hecha y que será un acuerdo de mayor alcance que la simple investidura, que seguramente incluirá presupuestos generales, acuerdo general para toda la legislatura. Nadie se mete en un festival como este, nadie se va a exponer a las críticas tan feroces que está recibiendo si no lo haces para 4 años. Para 2 años y tener que volver a esto, pues no parece. Mientras tanto, la derecha pues dice que Sánchez se reúne por primera vez con Bildu sin exigirle condena expresa del terrorismo de ETA. Ya lo ha condenado expresamente, de todas formas. Le recuerdo al Español, han condenado el terrorismo expresamente y lo han hecho hasta en sede parlamentaria. Pero es que está hasta en el documento fundacional de Bildu, de EH Bildu, que como sabéis es una coalición de partidos políticos. Pero bueno, supongo que como la verdad ya no importa a estas alturas. Mientras tanto, hoy sí, en el Periódico de España, Sánchez no descarta llamar a Puigdemont en la negociación de investidura, y los medios de comunicación españoles pues están a la expectativa de que Pedro Sánchez, una vez concluyan las reuniones con el resto de partidos políticos, comunique cuál es su plan exacto para la investidura, que todo indica ya estaría hecho. Pedro Sánchez no aclara si hablará con Puigdemont, pero se reunirá con los grupos parlamentarios, dicen hoy los medios de comunicación en sus portadas. Es la reunión más compleja para negociar la investidura, seguramente, porque no prevé la charla con Otegi, pero no descarta hablar con Puigdemont y ve coherente su conversación con Junqueras por la relación con Esquerra Republicana de los últimos 5 años, dice el periódico El País en la portada. Mientras Sánchez abre con Junts y Bildu la fase decisiva para la negociación, exigiendo un pacto para toda la investidura, dice Infolibre.es esta mañana en su portada. Así que ahí lo tenéis. Esta es la imagen de actualidad en lo que se refiere a la política nacional, a la política española. Pero claro, el mundo sigue con preocupación los acontecimientos en la Franja de Gaza, la ofensiva anunciada por Israel. Todo el mundo espera que se produzca esa ofensiva por tierra. Más de 300.000 hombres aguardan a la orden de Netanyahu, y esto es señalado en numerosos medios de comunicación en todo el mundo, con una gran preocupación por el daño que puedan ocasionar a las personas que residen, las más de 2 millones de personas que residen en la Franja de Gaza. Y algunas de las palabras que se han escuchado, que resuenan en las últimas horas, son los mensajes de advertencia, las llamadas a la responsabilidad que llegan desde instituciones como Naciones Unidas. Dice Guterres, el secretario general, que hay que poner fin al derramamiento de sangre. It's time to end this vicious circle of bloodshed, hatred and polarization. Dice que hay que poner fin a este círculo de polarización, el derramamiento de sangre,
and Palestinians must see a clear perspective for the establishment of their own state realized. Y aboga por la convivencia entre los israelíes y los palestinos, que tienen derecho a esa convivencia pacífica. Together with their security alike, the long-held vision of a two-state solution in line with United Nations resolutions, international law and previous agreements can bring long-term... Pero claro, enarbolar las leyes internacionales, las resoluciones de Naciones Unidas como marco para la convivencia, como estaba haciendo Guterres, suena a broma después de la cascada de incumplimientos ante la mirada indiferente de la comunidad internacional. También Guterres llamó a proteger la vida de los inocentes en Gaza, pedía corredores para poder introducir material humanitario en la franja. The humanitarian situation in Gaza was extremely dire before these hostilities. Now it will only deteriorate exponentially. Medical equipment, food, fuel and other humanitarian supplies are desperately needed, along with access for humanitarian personnel. Relief and entry of essential supplies into Gaza must be facilitated, and the UN will continue efforts to provide aid to respond to these needs. Y los datos son absolutamente atroces. Fijaos, lo dice Guterres desde Naciones Unidas, que ha perdido numerosos trabajadores bajo los efectos de los bombardeos. Fijaos en los datos. Este no es un informe actualizado con datos de las últimas horas, porque ha ido a peor, pero casi 175.000 personas desplazadas internamente se están refugiando en las 88 escuelas de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, las oficinas de UNRWA. UNRWA tiene más de 5.300 trabajadores gestionando esos refugios, y en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos se ha distribuido pan a los que están desplazándose a estos refugios. 2 escuelas de UNRWA, 2 escuelas, se han visto afectadas por los ataques aéreos. Elevan a 20 el número total de instalaciones afectadas por el conflicto desde el 7 de octubre. Y mientras tanto, según el Ministerio de Salud de Palestina, hay más de 1.000 muertos, entre ellas 290 niños. Otras 4.000 personas resultaron heridas desde el 7 de octubre. 30 estudiantes de UNRWA, 17 niñas y 13 niños han sido asesinados y 8 resultaron heridos. 9 miembros, que creo que la cifra ya es superior, del personal de Naciones Unidas de UNRWA han muerto, mientras que 3 profesores han resultado heridos. 16 desplazados internos que se refugiaban en una escuela de UNRWA han resultado heridos también por los bombardeos, 2 de ellos de gravedad como resultado de un ataque aéreo cercano. Las escuelas de UNRWA en toda la franja de Gaza permanecen cerradas. En Cisjordania la mayoría de las escuelas siguen abiertas y algunas de las escuelas han tenido que cerrar y ofrecer sus clases a distancia. Pero bueno, en materia de salud, solo 11 de los 22 centros de salud de UNRWA en toda la franja de Gaza están brindando servicios de atención primaria y están absolutamente desbordados. Los médicos trabajan por tratar de paliar las heridas y, bueno, mientras tanto, los pozos de agua han sido bombardeados. Están llevando camiones cisterna a varios refugios de emergencia, pero la preocupación, como os podéis imaginar, es absoluta. Así que desde Naciones Unidas se hacen llamamientos para frenar esta espiral de violencia. Macron dirigió un mensaje de solidaridad a Israel. Dice: hablo en nombre de Francia. Je parle en notre nom à tous quand je dis que nous partageons le chagrin d'Israël, que nous pensons à la terreur éprouvée par les Israéliens, que nous pensons à ces familles qui savent qu'elles ont perdu un des leurs et à celles qui attendent des nouvelles d'un proche, que nous pensons à ce peuple encore dans l'épreuve et le deuil, que nous nous tenons à ses côtés. En un mensaje televisado, Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, pedía a Israel que preserve a la población civil en su respuesta a Hamás, aunque dirigía ese mensaje de solidaridad hablando en nombre de los franceses. Decía
abrazar a los israelíes, tienen derecho a defenderse, pero pedía que se preserve a la población civil. No es una guerra entre israelíes y palestinos, sino de terroristas contra una nación democrática, decía el presidente francés en esta alocución televisada, pero decía, deben preservar a la población civil porque ese es el deber de las democracias. Y en un mensaje parecido al del presidente estadounidense Joe Biden, que insistía en que se deben respetar incluso las reglas de la guerra. Decía, sabemos que la única respuesta a los terroristas es siempre una fuerte y justa, porque es fuerte si es justa, dijo Macron. Quiso ir más allá de la emoción del momento. Decía, no podemos resignarnos a una guerra sin fin en la región. La lucha contra el terrorismo no puede reemplazar la búsqueda de la paz, decía Emmanuel Macron. Bueno, y mientras tanto, difícil cuando desde el gobierno estadounidense están tendiendo la mano, están aproximándose en todo lo posible a la estrategia israelí. Hemos visto a Antony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, visitando la región. Blinken, a su llegada a Israel, pues se desmarcó con esta frase: no vengo solamente como secretario de Estado, vengo también como judío. If you'll permit me, personal aside, I come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew. Bueno, y qué angustioso y qué difícil resulta el relato de un conflicto en el que además la propaganda sobrevuela permanentemente sobre las informaciones. Los muertos se lanzan al rostro de los ciudadanos unos a otros para tratar de justificar la violencia, y nos encontramos en medio de un dramático baile de cifras, de fallecidos, de teatralizaciones. Ayer vimos una cosa sorprendente. Estaba siendo entrevistado en televisión el ex primer ministro de Israel. El presentador le preguntó por las vidas de los inocentes, por los muertos de los inocentes en Gaza. El ex primer ministro de Israel encolerizó y le contestó con una gran dureza, intentando interrumpir al periodista. Fueron casi 2 minutos en el que pudimos comprobar en efecto no solamente la teatralidad con la que todo esto ha quedado enmarcado, sino también el envilecimiento de la condición humana cuando se habla del de enfrente. Ex primer ministro de Israel, entrevistado en televisión. Palestinians in hospital who are on life support, and babies in incubators whose life support and incubator will have to be turned off because the Israelis have cut the power to Gaza. Are you seriously keep on asking me about Palestinian civilians? What's wrong with you? Have you not seen what happened? We're fighting Nazis. We don't target them. Now, the world can come and bring them anything they want. If you want to bring them electricity, I'm not going to feed electricity or water to my enemies. If anyone else wants, that's fine. We're not responsible for them. This is the point. But you this keep is the on. point. You, no, I want to tell you. No, listen. You listen to me right now. I've heard you enough. No, I understand. We're trying to have a conversation here. Listen, this is my program. This is my show. And I am asking the questions. You're raising your voice, and I've asked you, and we've already stopped, please, and let me finish. We've already distinguished between Hamas. I want to tell you, shame on you. You're trying to speak over me. We are not. Shame on you. It's nothing about. El ex primer ministro de Israel intentaba imponer su relato. El presentador le llamaba la atención. Además, el ex primer ministro, el político, le reclamaba por haberle preguntado esta cosa, mientras que el presentador le decía: este es mi programa, este es mi espacio, yo le estoy haciendo esa pregunta. Le había preguntado de su opinión porque existe la información circulando de que las incubadoras de los bebés en Gaza han tenido que ser apagados por la falta de luz. Le preguntaba la opinión sobre esto al ex primer ministro de Israel, que entraba en cólera y decía: ¿cómo me puede usted estar preguntando esto después de las muertes, después de la pérdida de vidas de inocentes? Bueno, el caso es que esto también retrata, os lo he puesto porque retrata un poco el clima, el ambiente, el ánimo. Pero mientras tanto, fijaos, Amnistía Internacional recuerda que el castigo colectivo de la población civil en la Franja de Gaza es cruel,
e inhumano, que puede ser considerado un crimen de guerra, y recuerda a Israel que debe restablecer inmediatamente el suministro eléctrico en Gaza. Amnistía Internacional, que no es precisamente una organización al servicio del comunismo internacional. Bueno, Mahmoud Abbas, también el presidente de la Autoridad Palestina, que sabéis gobiernan en Cisjordania: rechazamos la violencia, nos adherimos a la legitimidad internacional, rechazamos las prácticas relacionadas con matar civiles o abusar de ellos en ambos lados porque violan la moral, la religión y el derecho internacional. La resistencia pacífica es la manera de lograr los objetivos nacionales. Queda dicho el presidente de la Autoridad Palestina, rechazando la violencia, rechazando el ataque contra los civiles, decía Mahmoud Abbas. Bueno, el caso es que no parece que estas palabras surtan mucho efecto, sirvan de mucho, pero son observadas con mucha preocupación. Y la imagen de un trabajador de las ambulancias, un conductor de ambulancias de la Media Luna Roja, roto, llorando por las imágenes, por las barbaridades que habían visto sus ojos en la cabina de su ambulancia, han dado la vuelta al mundo. Estas imágenes de un paramédico palestino, como digo, enormemente simbólicas, después de lo que estaban viendo las retinas, vecinos, niños, adultos, ancianos arrasados por las bombas, y roto por las lágrimas, lloraba por la barbaridad que habían visto sus ojos. Finalmente, 24 horas después, le asesinaron a él. Esta es la fotografía de lo que está sucediendo. Mientras, reporteros palestinos, el reportero de la BBC accede a los hospitales y mientras está enviando su crónica al canal británico, se encuentra en el hospital con vecinos, con amigos heridos. A reporter for BBC Arabic and a resident of Gaza. Here in Al-Shifa Hospital, bodies lay everywhere. The injured scream for help. You can never forget these sounds. Among the dead and wounded, my cameraman Mahmoud has seen his friend Malik. Malik has managed to survive, but his family se encuentran en las camillas mientras están tomando las imágenes con amigos, con vecinos. This is my community. Today has been one of the most difficult days in my career. I have seen things I can't never unsee. Periodistas que, mientras están haciendo sus crónicas en el interior de los hospitales de la Franja de Gaza, periodistas de la BBC, se encuentran con vecinos, amigos, compañeros afectados por las bombas. En fin, el drama, como podéis imaginar, es terrorífico. Y hay una imagen que revela la vileza de la naturaleza humana en ciertas ocasiones, la capacidad que tiene el ser humano para comportarse de la forma más vil, más humillante. Lo retuiteaba Antonio Maestre. Decía: ayer hablaba en mi artículo de la humillación sistemática a la que someten los colonos a los palestinos. Sabéis que incluso contaba Antonio Maestre que había una atracción turística llamada Gaza Border Experience, donde te llevaban a visitar la frontera, los lugares más arriesgados y peligrosos de la frontera, y la gente se apuntaba a eso como ruta turística, una cosa deleznable. Bueno, pues enviaba como ejemplo también algunos vídeos que están enviando colonos a las redes sociales, a Twitter. Sabéis que en la Franja de Gaza han cortado el agua, la electricidad e Internet. Pues algunos colonos israelíes, para burlarse de la situación de los palestinos, se rodaban vídeos y los enviaban a redes como TikTok y como Instagram, encendiendo sus grifos de agua, conectándose a Internet, encendiendo las luces, burlándose.
Y todo esto enviado a las redes sociales con el objeto de que quienes ahora viven bajo el asedio del ejército israelí vean que ellos sí tienen televisión, que tienen agua, que disfrutan de luz, que la desperdician, que tiran de la cadena y todo esto debajo de las risas. ¿Y sabéis qué es lo que me parece más preocupante, más inquietante, más ofensivo? Cuando uno pierde cualquier mínima dosis de humanidad, uno puede saber, puede comprender que la vileza te envuelve y pierdas la capacidad analítica, la perspectiva, cuando vives allí, cuando sufres allí, cuando ves como familiares tuyos también sufren, puedas perder la capacidad de analizar, de observar, de situarte con un poquito de comprensión sobre lo que está ocurriendo. Pero ayer escribían algunas personas a las redes sociales desde España justificando esos vídeos. El nivel de crueldad es enorme. Pero ¿qué mueve a un tipo que vive en España a decir que son vídeos graciosos y que toda esa gente a la que va destinada son terroristas? 2,5 millones de personas, familias, niños, los bebés son terroristas, los ancianos son terroristas, los menores son terroristas, las mujeres son terroristas, 2,5 millones de personas. Imaginaos una ciudad del tamaño de Madrid, del corazón de la ciudad, sin los barrios periféricos, la ciudad de Madrid. 2,5 millones de personas, con toda su diversidad, en la que viven, en la que caben, personas que simpatizan con movimientos anticapitalistas y personas que simpatizan con la extrema derecha, donde caben familias que tienen hijos y familias que nunca los van a querer tener, donde cabe toda la diversidad humana posible, que es lo que sucede entre 2,5 millones de personas. El señalamiento, el aislamiento, bueno, es absolutamente terrorífico y un retrato tremendo de la naturaleza humana, un espejo tremendo sobre la naturaleza humana. Vamos a repasar con Pilar enseguida las informaciones, otras informaciones internacionales, porque nos sirve además muy bien de resumen conversar con ella, porque a través de la prensa internacional vemos que acontecimientos de España han tenido notoriedad, han tenido repercusión fuera. Y esto nos sirve también para hacer un pequeño resumen de la actualidad de la semana, que ante noticias como esta, como la de la invasión de Israel en Gaza, los bombardeos de Israel en Gaza o los atentados de Hamas en suelo israelí, pues han quedado empañadas, pero han sucedido muchas cosas aquí en España. Lo repasamos con Pilar de la Peña. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia. Si lo estás financiando, eres uno de los mecenas que protegen a esta familia. Así que de corazón, muchísimas gracias. Prensa internacional. Programas de radio, de televisión en España. La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que abrimos una página especial cuando llega el viernes en La Cafetera para hablar de qué imagen ha proyectado España en el exterior, cuál es el retrato que hacen los medios de comunicación internacionales a partir de las noticias que eligen en sus páginas sobre nuestro país. Y analizamos esto con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que la manifestación de Barcelona abría la semana, la tensión en torno a la amnistía con el independentismo catalán todavía sigue copando la atención fuera, ¿no? Sí, la verdad es que a principios de semana la manifestación del domingo, del 8 de octubre, pues ha sido noticia en numerosos medios de todo el planeta, ¿no? The Guardian, de Deutsche Welle, Le Figaro, The Times, Euronews, Reuters. La verdad es que hubo bastantes medios internacionales que se hicieron eco de esta manifestación. Ya habían también prestado atención a la que hubo en Madrid, la convocada por el Partido Popular. En este caso, pues se destacaba que había sido convocada
convocado en Barcelona por Sociedad Civil Catalana, y en general se califica de una manifestación masiva, multitudinaria, con una gran asistencia. Son más o menos los titulares y los datos que dan, ¿no? La mayor parte de los medios citan las cifras de la Policía Nacional de 50.000 y mencionan que los organizadores hablan de 300.000, pero en general hay bastante unanimidad en considerar y en señalarla como una manifestación numerosa, y que evidencia sobre todo la tensión que hay sobre la posibilidad de una amnistía, ¿no? Como este debate realmente incendia y realmente tiene pues levantada en armas a la derecha y a la ultraderecha. De hecho, la mayor parte de los medios que hablan de esta manifestación de Barcelona ponen de relieve que asistió tanto Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, como Santiago Abascal. The Guardian incluso menciona que también fue Isabel Díaz Ayuso, que era un detalle llamativo y tal, y recordaba que a menudo ella es señalada como la posible sucesora de Feijóo. Pero lo que sí ponen de relieve es esta idea de que la amnistía realmente está, o la negociación sobre una posible amnistía, porque también es verdad que es algo que todavía no se conoce, y lo destacan algunos medios, ¿no? Sobre la posible amnistía, pues es algo que suscita interés y preocupación en algunos medios internacionales. Para que te hagas una idea, por ejemplo, The Economist a finales de la semana pasada decía que realmente había cierta idea o cierta percepción de que Pedro Sánchez podía estar dispuesto a lo que consideraba hacer una especie de reverencia o de cesión hacia los independentistas para poder gobernar, ¿no? Que advertía que en cualquier caso este acuerdo con los independentistas catalanes implicaba llegar también a acuerdos con otros 5 grupos nacionalistas, con un total de 5 grupos nacionalistas, y que podía complicar la legislatura, pero que Pedro Sánchez parecía preferir esta opción a repetir las elecciones, ¿no? Y Le Soir, por ejemplo, el diario belga, pues advertía que era el gran reto, que era un reto peligroso y complicado el que se enfrentaba Pedro Sánchez con esta negociación sobre la amnistía, con lo cual están bastante pendientes de esta posibilidad, de esta negociación, pero todos los medios también recuerdan que si no hay acuerdo, pues al final España tendrá que repetir elecciones y seguirá sin gobierno. Claro, ahora todo eso queda muy lejano con tanta actualidad, con tantas cosas que han sucedido a lo largo de la semana, pero también en realidad esto ha supuesto el retrato de cómo ha tenido que variar su propia política. Lo venimos defendiendo estos días aquí en la cafetera. El Partido Popular, que había fiado toda su estrategia a la batalla contra la amnistía, y de pronto Gaza, Israel ha copado la actualidad. Pero las críticas de España al anuncio de suspensión de la ayuda humanitaria a Palestina precisamente han sido también destacadas por la prensa internacional, ¿no? Sí, en toda esta polémica que hubo cuando un comisario europeo húngaro anunció que la Unión Europea suspendía la ayuda humanitaria, las partidas de ayuda humanitaria para Palestina, suscitó bastante sorpresa y cierta polémica. Fue rápidamente contrarrestada por otro comisario que dijo que no se iba a suspender esa ayuda, es decir, se rebatió, y además había pendiente una reunión de ministros de Asuntos Exteriores, pero hizo bastante ruido. Y en este sentido, pues es llamativo que varios medios internacionales, desde Al Jazeera, Anadolu, algunos medios franceses, también Euractiv, un digital europeo, pues pusieron de relieve que España había sido uno de los países que, con más vehemencia se había opuesto a esta decisión de congelar o de paralizar la ayuda a Palestina, ¿no? Por ejemplo, Al Jazeera se hacía eco de las palabras de Álvarez, de que no se podía confundir o equiparar a Hamás con todos los palestinos, y abogando porque se mantuviera, ¿no? Anadolu, por ejemplo, hablaba de que se había considerado una traición desde España. Algunos otros, Euractiv, por ejemplo, señalaba que en concreto Sumar había sido muy crítico con este enfoque desde la Unión Europea hacia esta decisión, que luego se revirtió, pero que evidencia también las dificultades que tiene la Unión Europea para
o las dificultades o el alineamiento que en ciertas formas hemos visto en estos días con la posición de Israel, con este apoyo a Israel, y sin embargo las tensiones y las dificultades que pueden surgir a la hora pues de implementar las políticas y digamos los programas que ya estaban en marcha y que también intentan paliar la situación en Gaza. Pero es verdad que el asunto de Israel y Palestina ha sido el dominante en toda la prensa mundial en esta semana, y con respecto a España, pues esto es lo que han destacado, ¿no? Que ha sido quizá uno de los primeros países y de los principales que se ha opuesto a esta posibilidad desde la Unión Europea. Oye, me tienes que explicar también qué es esto que ha ocurrido en Portugal. El Jornal de Portugal, un semanario que ha publicado una portada con el titular "Quiero ser español", y pone de relieve algunas cosas muy de las que podemos presumir los españoles. Sí, la verdad es que además se llama Jornal I en solitario, ¿no? Que es un medio portugués. Empezó siendo un periódico, desde este año se ha convertido en un semanario, pero su última portada pues es bastante contundente. Es una bandera de España con un toro, con el emblema de la figura del toro, y el titular "Quiero ser español". Y lo que se destaca en esta portada pues son algunas de las fortalezas y de las cosas de las que puede presumir España, y que realmente hace que defiendan este contundente titular, ¿no? En concreto se pone bastante de relieve que realmente el nivel de vida o la calidad de vida o el nivel de bienestar, que es el término que explican en España, consideran que es un 10% superior al de Portugal, ¿no? Y citan o intentan hacer una especie de comparación con datos en los que pues mencionan que aunque los salarios son más altos en España que en Portugal, el coste de la vida también es más alto, pero la diferencia pues deja esta especie de concepto de nivel de bienestar que sería un 10% superior en España que el de Portugal, ¿no? Hablan también, por ejemplo, de la renta que disponen los hogares para desembolso, el acceso a las dificultades del acceso a la vivienda, que es interesante que, por ejemplo, dicen que la tasa de esfuerzo para comprar una vivienda en Lisboa es del 67% del sueldo, y que es la más alta de toda la península ibérica, y pues detallan algunas de estas situaciones que hace que según este semanario sea preferible ser español casi que portugués. También hablan de otras fortalezas de España, ¿no? Pues ponen de relieve, por ejemplo, el liderazgo ferroviario en alta velocidad, que les llama bastante la atención. También destacan, por ejemplo, que España tiene 43 aeropuertos internacionales. Hablan también incluso de los bienes que se pueden comercializar internacionalmente, de los impuestos, es decir, repasan un poquito todas las fortalezas de España, ¿no? Y luego abogan al final incluso por un repaso a la historia y a los 9 siglos de rivalidad hispano-portuguesa, en una especie pues de defensa de acabar con esta rivalidad y con esta aproximación, y abogar pues por remar más juntos y por aproximarse más Portugal a lo que ellos consideran que es España y que defiende estas fortalezas. Oye, también en estos días hemos visto cómo el escándalo Rubiales no terminaba de marcharse de la prensa internacional. Sí, en concreto en Sud-Ouest, en un diario francés, se planteaban una reflexión más general, ¿no? Más allá de ya Rubiales no está, a pesar de que su comparecencia, de la comparecencia de las jugadoras y de los testigos, ha tenido también bastante eco en la prensa internacional, pero ya no es el gran tema del que se habla. Pero sí que hay un aspecto que llamaba la atención de este diario, y era hasta qué punto todo este escándalo había pues un poco perjudicado o dañado la imagen progresista de España, ¿no? Y sobre todo la imagen de España como modelo y como referencia en materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y pues explicaba cómo en realidad el beso forzado de Rubiales fue realmente ampliamente criticado y señalado por la clase política, por las instituciones, por los medios, incluso por los deportistas y los ciudadanos como inapropiado, y había generado una gran movilización en contra que evidenciaba pues que en España este era un asunto en el que había una conciencia bastante amplia, aunque ponía de relieve
que también se había visto algunas reacciones, bueno, que señalaban o que evidenciaban que en España este progresismo seguía conviviendo con algunas actitudes machistas que estaban bastante arraigadas en la cultura. Y lo que al final terminaba señalando es que esta imagen de país progresista y de referencia en la lucha contra la violencia hacia las mujeres era real, pero era importante seguir cuidándola porque podía verse erosionada y de hecho se había visto ligeramente afectada por el escándalo de Luis Rubiales. Oye, además el lanzamiento con éxito del primer cohete privado español, aquí a nosotros nos ha tenido cautivados, pero ¿en la prensa internacional ha tenido repercusión? Pues mucha más de la que podría a lo mejor haberse pensado en un primer momento. El éxito del Miura 1, ¿no? Este cohete desarrollado por la startup española PLD Space, la verdad es que ha tenido mucho eco en los medios internacionales. He encontrado pues reportajes en la CNN, en The Guardian, en Express, en Deutsche Welle, en Frankfurter Allgemeine, Sky News, Reuters, en fin, multitud de medios, casi fíjate más que la propia manifestación que hablábamos al principio de Barcelona en contra de la amnistía, ¿no? Este es un hecho que sí ha llamado mucho la atención de los medios internacionales, por lo que significa para España, que pues varios medios destacaban. L'Express, por ejemplo, decía que con este logro científico, pues España se ponía un poco en el club de los países, digamos, espacial, en la carrera espacial, y colocaba al país al asalto del espacio, decía L'Express. Y luego el hecho de que era el primer cohete reutilizable y de una empresa privada, ¿no? En este sentido desde España. Esto varios medios lo ponían de relieve. CNN, por ejemplo, lo destacaba así, que una empresa española consigue lanzar con éxito un cohete reutilizable, el primero desde Europa. Y The Guardian señalaba otra cosa que también ponía de relieve algún otro medio, y es que supone un hito para España, para las ambiciones españolas, industriales españolas en este sentido, pero también para toda Europa, porque ahora mismo pues digamos el programa espacial europeo está algo renqueante, o eso decían tanto The Guardian como por ejemplo Deutsche Welle, entre otras cosas porque se ha cancelado el programa del Ariane 5, que eran los cohetes que se solían utilizarse para enviar los satélites de pequeño tamaño, y entonces este aspecto estaba un poquito en un impasse, no había realmente muchas soluciones, y el hecho de que una empresa española pues hubiera destacado y hubiera tenido este lanzamiento prometedor, pues podría permitir tener esperanzas de que si hubiera un salto en este sentido, y bueno, pues se pudiera proseguir sobre todo con los lanzamientos de satélites de pequeño y mediano tamaño, decía, ¿no? Había otros proyectos también en Escocia, en Suecia o en Alemania, pero quizá por esto había tenido tanto impacto el éxito del Miura 1, que también algún medio explicaba que se debía a una ganadería de toros el nombre, y bueno, que había el lanzamiento con éxito, pues sí que ha tenido bastante repercusión. Oye, la memoria histórica siempre tiene mucho espacio en los medios internacionales, pero hay dos radios francesas que han estado hablando precisamente sobre los juicios a los crímenes franquistas. 50 años después, España podría al fin juzgar los crímenes franquistas, decían. Sí, la verdad es que hace un par de semanas comentábamos que había tenido bastante con los medios internacionales el testimonio, la comparecencia o la declaración de Julio Pacheco, porque era el primer torturado que realmente ponía a exponer su caso, el primer torturado en el franquismo que podía exponer su caso ante un juez. Y esta semana la noticia de que la propia Fiscalía de Barcelona ha pedido que se investigue un caso de torturas contra un ex sindicalista que se llama Carlos Vallejo, pues ha provocado que dos radios francesas pues presten atención a este caso y lo destaquen, ¿no? Hablen con el propio afectado y pongan de relieve que más de 50 años después, pues por fin los crímenes del franquismo pues existía la perspectiva de que pudieran ser juzgados, ¿no? En concreto ponían el foco en este caso concreto de Carlos Vallejo, que la Fiscalía había solicitado que se abriera el proceso y que se investigara. Destacaban que todo esto era posible gracias a la nueva ley de memoria
memoria democrática y que, bueno, se conseguía en cierta forma un primer paso para que se pudiera empezar a juzgar, o al menos se pudiera empezar a afrontar estos casos y romper un poco esa impunidad que había existido hasta ahora en España con respecto a los crímenes de la dictadura. Pues Pilar de la Peña, gracias Pilar, como siempre. Gracias a todas y a todos. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, de las películas, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Bueno, en una semana en la que, claro, con la actualidad que tenemos sobre la mesa, Ana, he visto que además hemos encadenado unos días que yo no sé, pero con la actualidad que tenemos, conflicto en Oriente Próximo, Israel, Palestina, estábamos pensando cómo podemos abordar este asunto a través del cine. Pero qué difícil es hacerlo, además, de una forma equilibrada, es imposible. Sí, es difícil porque hay mucha posición cinematográfica documental, ahora te voy a recordar algunos, casi siempre desde el punto de vista israelí, que son quienes más, digamos, han explicado la historia, insisto, desde su punto de vista. Es verdad que hay alguna cosa que vamos a contar también ahora y que seguro quienes escuchan La Cafetera recuerdan, pero casi todo mayoritariamente está hecho desde el punto de vista de Israel y muy desde los inicios, porque me voy a remontar a varias décadas antes incluso de que el conflicto estallara de una manera tan salvaje hace años. Bueno, pero sobre todo nos puede ayudar a comprender también una de las aproximaciones a este asunto, pero claro, hay películas que se remontan a la Segunda Guerra Mundial, que se remontan a los años posteriores, a los años 40, al éxodo del pueblo judío hacia Palestina, la película Éxodo, un clásico. Sí, es un clásico. Es verdad que, como tú decías, no es directamente lo que está ocurriendo ahora, el conflicto, sino que se ha hecho mucho cine y muchas series sobre el Holocausto. Éxodo es una peli de 1960, que en España tardó otros 2 años en estrenarse, que quizá quien nos esté escuchando recuerda la carátula porque es Paul Newman su protagonista. Tenía entonces 35 años y básicamente, bueno, hay que pensar en el contexto de la época. Es una peli de 1960 que se rodó, por cierto, en Chipre y que habla de los supervivientes del Holocausto que cogen un barco para salir desde Europa hasta Haifa, ¿no? Hasta Palestina. Y habla un poco del nacimiento del Estado de Israel, pero que en cualquier caso estamos hablando de una década en la que se construía, digamos, una narrativa, pues bueno, ya has visto, ¿no? Hecha desde el punto de vista americano, en este caso, cuando el protagonista es Paul Newman, pues imaginaros. Shoah es un documental, ¿no? Sí, Shoah, que es la palabra holocausto, es un documental del que, por cierto, se ha hablado estos días en redes y que nos habla del, como digo, del holocausto. Dura como 10 horas, creo recordar, y son los testimonios recogidos a supervivientes del holocausto, de lo que provocaron los nazis. Es francés, se puede ver, creo que ahora mismo en Filmin. Tengo que decir, por cierto, que Filmin tiene, como siempre, una capacidad de reacción maravillosa y que quien entre en la plataforma en Filmin verá que hay, de hecho, una sección entera dedicada a títulos sobre este tema. Bueno, pues Shoah, que es como digo, el documental y que habla del Holocausto, es de 1985. Es decir, seguimos todavía muy al principio, en el que se seguía hablando mucho de este tema, del nacimiento del Estado de Israel, pero sobre todo de lo que entonces habían sufrido los judíos y que les había provocado también el movimiento. Claro, pues estoy haciendo yo
memoria, no recuerdo ningún documental, más allá de documentales concretos, pero sin la relevancia que han llegado a tener desde la perspectiva de Palestina. Claro, ha habido grandes cineastas que se sentían muy empáticos con la causa. Steven Spielberg, por ejemplo, ascendencia judía. La película Múnich es otra de las películas que nos recomendabas, ¿no? Sí, haciendo un repaso un poco, claro, tú dices, no hay una visión, no está la visión palestina. Claro, es que si sobre todo es Hollywood quien ha entrado a producir contenidos en este tema, pues como tú decías, algunos de ellos están muy vinculados directamente, como puede ser el caso de Spielberg, que esta también es una peli muy, muy conocida. Múnich habla de lo que pasó en los Juegos Olímpicos del 72, más bien lo que ocurrió después del atentado, ya sabéis, contra el equipo de Israel. Asesinaron a 10 atletas israelíes, y la peli habla de cómo luego el Mossad busca a los responsables de lo que había ocurrido en los Juegos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues lo que tú estás diciendo es Spielberg, es una mirada americana de algo que ocurrió, porque esto sí que está basado en hechos reales, y esta creo que también se puede ver en Filmin ahora mismo, en Apple. Es producción de Hollywood sobre un hecho real ficcionado. Algunos los conozco, algunos de los títulos que nos propones, otros no. Paradise Now. Pues mira, esta es la primera, yo además recuerdo perfectamente cuándo la vi, se estrenó en 2005 y esta es, al menos mi cabeza no recuerda otra antes, es la primera que sí que introduce más la visión palestina, con un matiz. Está hecha por palestinos, eso ya indica que, digamos, hay un acercamiento o una aproximación diferente. Nominada a los Oscar y se llevó algunos Globos de Oro, y habla de la historia de dos amigos que viven en uno de los campos de Cisjordania, y durante toda la película la trama habla de cómo ellos van a ir a inmolarse a Tel Aviv para cometer un atentado suicida, buscando el teórico paraíso que se les promete cuando se meten en esto, ¿no? ¿Qué hace diferente la peli? Es verdad que te habla del sufrimiento en los campos, es verdad que te habla de los suicidas. Hay que insistir en esto, que ya sé que es una obviedad, no todos los palestinos son terroristas, no todos los palestinos asesinan. Aquí lo que introduce la película, que insisto está hecha por palestinos, es un punto de vista personal de estos dos chavales que deciden dar el paso. No voy a hacer mucho spoiler, creo que es una peli muy buena para verla ahora mismo, y creo además que hoy esta película no podría hacerse sin polémica o no podría emitirse sin polémica. No romantiza nada el tema de los suicidios y por tanto los asesinatos, pero sí que busca un poco entender por qué dos chavales como ellos dan el paso de querer inmolarse matando a otros. Esta creo recordar que está en Prime, probablemente también Filmin la tiene entre su catálogo, y como te digo, es de las primeras que yo recuerde con esa mirada, y creo que es muy interesante verla. Es muy interesante saber que todo el cine norteamericano, el cine anglosajón, el que más domina el mercado, los grandes estudios de cine fueron fundados por descendientes o por judíos. Por ejemplo, lo vemos con la Warner Bros., 4 hermanos judíos de origen polaco, que fueron sus fundadores. Películas desde Casablanca, Jezabel, El Mago de Oz, la Warner Bros. Pero es que el fundador de la Paramount también comparte ascendencia, el fundador de la Metro-Goldwyn-Mayer también. Digamos que ha sido una cuestión, una tónica general en Hollywood. De hecho, creo que hay un libro fabuloso, Un imperio propio, cómo los judíos inventaron Hollywood. No es desde una perspectiva crítica, es desde una perspectiva de ensayo analítica sobre el origen y cómo entendieron el cine como un vehículo también para comunicar una parte de su propia historia y de su propia filosofía política, ¿no? Así que tiene sentido que haya sido el mayor número de películas que han nacido desde Estados Unidos que lo hayan enfocado desde una perspectiva. Pero, oye, luego había otras, por ejemplo, proponías Fauda. Sí, Fauda es una de las series que está ahora de moda y que también está hecha desde la perspectiva de los judíos, porque los guionistas, los directores, etcétera, es una serie que se estrenó en la televisión israelí, que habla de una parte del ejército, de las fuerzas especiales israelíes que están continuamente yendo a las operaciones a Gaza. Me parece recordar que empieza en Gaza la serie, y comienza en una boda del hermano pequeño de un terrorista de allí, y estos entran y, en fin, pues matan indiscriminadamente a la familia del terrorista, y a partir de ahí pues se ha convertido en una de las series de moda. Creo que hablamos aquí de Teherán, que es la serie que ha hecho también uno de los guionistas de Fauda. Está en Netflix y está, insisto, dirigida por creadores israelíes y que se estrenó de hecho en la televisión israelí.
Gatekeepers. Mira, he visto estos días muchas menciones en Twitter y he ido a buscar qué es exactamente, porque si has visto en redes, hay mucha gente que ha sacado extractos. Gatekeepers se puede ver en YouTube, me provoca una prevención y es que toda está en hebreo y todo lo que he encontrado está traducido por alguien que yo no sé quién es, o en inglés o en francés. Entonces, con toda la prevención, no sé si lo que vemos o escuchamos o leemos en los subtítulos es lo que están diciendo los protagonistas. ¿Quiénes son? Son los responsables de los servicios secretos y de instituciones importantes durante décadas, el ejército israelí, etcétera, con posiciones bastante, por lo que yo he visto en esos extractos, dudando de si solo la fuerza puede solucionar un problema como el que se está viviendo allí. Por eso se llama Gatekeepers, que son quienes, digamos, van explicando cómo son las operaciones la primera vez que hubo un atentado, suicidio en Tel Aviv, etcétera, y cómo creen que la solución no puede ser solo militar. Pero insisto, lo pongo con todas las comillas porque las traducciones que hay del hebreo no sé si son fiables o no. Sí, esto ha tenido mucha repercusión en Twitter. Está hablando todo el mundo de esto, del documental sobre Palestina e Israel del que todo el mundo habla. Experiencias de algunos miembros de las agencias de inteligencia, de la Agencia de Inteligencia de Israel, explicando misiones en las que participaron y poniendo en duda que la violencia sea el motor para resolver el conflicto. Pero tengo una cosa muy buena para cerrar, para que tampoco sea todo tan desasosegante como parece. Ya, porque está el patio, sí. Pero, pero tengo una cosa bonita que puede ser un poco naif, pero es Crescendo, que es de 2019, es la historia de una orquesta. Cualquiera que escuchara la historia dirá, esto me suena, es lo de Barenboim. Sí, está inspirado en aquella iniciativa de paz que hizo Barenboim, que es crear una orquesta con músicos judíos y palestinos muy jóvenes, hombres y mujeres muy jóvenes, al que le encargan ese proyecto y hacer un concierto por la paz, ¿no? Y cómo es el día a día de esa orquesta, las dificultades, se odian porque vienen de mundos muy diferentes y bueno, con todo lo que estamos viendo ahora, imaginaros meter ahí todo eso en una coctelera, y cómo se habla de traición, también de enamoramiento y tal, y el propio director sorprendido de que le propongan esto porque le parece una broma que haya que hacer esto, le parecía como imposible, ¿no? Entonces, bueno, una de las protagonistas es una violinista palestina, se ve mucho también cuando tienen que cruzar de un sitio a otro los palestinos, el trato que reciben y cómo es la convivencia. Entonces, bueno, por poner un punto un poco más amable a todo esto, Crescendo de 2019, que creo que también está muy bien. Ah, qué bueno, qué interesante. Pues mira, me apunto, algunos títulos los conocía, otros no, pero me los apunto. Sé que había oído hablar porque en estos días no se ha hablado de otra cosa. Claro, yo no me quería poner frívolo porque te pones tan seria, pero yo te había recomendado, y tenemos pendiente a Ahsoka, que no sé cuánto tiempo vas a demorarlo, ya se ha terminado la serie. Sí, pero no, es que tú fíjate con esto todo, me ha tocado revisar algunas cosas que no había visto de las que estamos comentando. Es verdad. Pues he empezado a ver otra que te he enviado la referencia, que puedes alucinar en colores, porque de pronto todo el mundo estaba hablando en Prime Video del estreno de una serie de superhéroes, pero es como una serie de superhéroes como adolescente. Es muy raro, porque es como una universidad para superhéroes, se llama Gen V, y es muy desmadrada. Pero muy desmadrada, o sea, para que te hagas una idea, la primera escena es una niña que descubre que tiene superpoderes con su primera regla. Se sienta en el váter, la sangre sale disparada y mata a su madre. Ay, esto Dios es la mío. Primera escena, para que te hagas una idea, y no hace más que subir el tono y el volumen. Entonces es una cosa como que no te crees lo que estás viendo. No es para verla con niños pequeños. Pero te digo que estaba todo el mundo hablando de ella en las redes y decían, joder, es un desbarre, pero que está súper bien. Y dije, pues le voy a dar una oportunidad. Es entretenida, tampoco te voy a decir que sea una obra maestra precisamente, pero no deja de ser singular que sea tan transgresora. O sea que ahí apúntatela, porque a ver, me gustaría que la vieras a ver cuánto te horroriza. Pero ya ves que no son cosas muy serias. Ana Pastor, Neutral, gracias. Venga, gracias, chao. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un... Peggy 18. Bueno, pues
Pues ya sabéis que los viernes en la cafetera es el tiempo dedicamos un tiempo para el entretenimiento y concretamente para el entretenimiento digital, además de hablar de series, de muchas veces con frecuencia de libros, pero nos gusta mucho abordar el capítulo de los videojuegos, lo hacemos además de manos de los propios oyentes de la cafetera, hoy con Andrés Velaza, Fotón Acelerado. Andrés, buenos días. Buenos días. Oye, nos vienes a guiar a través de un juego, yo sé que tiene una muy buena fama, lo he visto muchas veces mencionado, nunca he jugado, creo que es un juego de rol, Baldur's Gate 3. Sí, es un juego que ha salido este año, aunque lleva un par de años en Early Access, y el estudio ha hecho un juego bastante bueno, tanto a nivel técnico como a nivel de interactuar con los jugadores, y el juego tiene muchas candidaturas para ganar el premio de juego del año, tiene una crítica brutal, está siendo un bombazo. He visto que había reunido muy buenas críticas, estaba recibiendo muy buenas críticas. Es un juego de rol, una muy buena adaptación de Dragones y Mazmorras, decías, del sistema de Dragones y Mazmorras, ¿no? Sí, exacto. Básicamente, para esta edición del juego han cogido la edición de Dragones y Mazmorras, que están ahora mismo, digamos que es la última, que te puedes comprar los manuales y jugar con tus amigos. Han cogido el mismo sistema de reglas y lo han adaptado para jugar un videojuego. Totalmente idéntico. O sea, ¿se puede jugar la campaña o solo o con hasta 3 amigos? Exacto. De hecho, puedes hacer, como la campaña permite jugarla varias veces, puedes hacerte la campaña tú solo con los NPCs del juego o coger 2-3 amigos y jugar la campaña los 4, haciendo vuestras propias elecciones. Vale, yo no conozco, más allá de Dragones y Mazmorras, creo que una vez lo comentamos en el programa, pero haznos una pequeña sinopsis de qué va el título, o sea, cuál es la historia en la que uno se encuentra a través de la que uno viaja. Pues Baldur's Gate va de una persona o un personaje, que puedes crearlo tú o usar uno de los personajes pregenerados, que se despierta abducido en una especie de nave alienígena, digamos, entre comillas, y donde le han hecho algo con él o con ella. La nave cae y toda la aventura es básicamente descubrir qué demonios está pasando, por qué te han abducido y qué te han hecho, porque empiezas a desarrollar poderes raros. Todo esto en el mundo de Dragones y Mazmorras, en la Costa de la Espada, tú te puedes hacer un personaje, pues un elfo, un enano, un gnomo, lo que quieras, con las clases típicas, guerrero, mago, clérigo, etcétera, etcétera. Todo igual que el D&D. Creo que está planteado para que no haga falta haber jugado a los Baldur's Gate anteriores, ¿no? Que además eran de otro desarrollador. No, en absoluto. De hecho, los Baldur's Gate 1 y 2, que salieron hace ya 20 años, usaban otro sistema, que era el de segunda edición, y lo desarrolló otro desarrollador completamente distinto. Larian solo ha cogido, digamos, el título y el mundo, pero a partir de ahí no hace falta haber jugado nada. Es verdad que si has jugado hay ciertas cosas, ciertos guiños a la saga original que si no has jugado no lo captas, pero no hace falta para nada haberlo jugado y pues disfrutarlo sin nada de contexto. Tampoco a Dragones y Mazmorras, aunque sí dices que te resulta familiar algunas cosas, ¿no? Claro, como si hayas jugado las clases, las razas, las mecánicas, cómo funciona, te parece muy familiar, los conjuros, cómo interaccionan, muy familiar, pero si llegas sin nada, sin haber jugado nada, el juego mismo, aunque al principio puede ser un poco abrumador, el juego mismo te va enseñando de la misma manera que incluso después puedes pasar al juego de mesa. Me decías que una cosa que hay que destacar son las interpretaciones, tanto de voz como la captura del movimiento, la propia historia, que eso es bastante destacable. Sí, porque aparte que han hecho las cosas bastante bien, han cogido actores de voz y les han puesto trajes de captura de movimiento. Cada personaje, cada persona, cada interacción, se nota un montón que han puesto mucho amor y mucho empeño. De hecho, han llegado, porque como hay maneras de hablar con los animales, han puesto voces a todos los animales del juego también. O sea, el nivel de detalle en las interpretaciones son magníficas. Han incluso usado actores de Hollywood para algunos
personajes importantes, pero los personajes básicos no están doblados por personajes por nadie famoso. Claro, esto le ha llevado a tener unas críticas que son extraordinarias. Yo he visto que lo decían muchos usuarios, pero creo que la crítica especializada también lo ha valorado muy bien, ¿no? Sí, los agregadores de crítica le están dando entre un 9,5 y un 10 sobre 10, sobre todo por el tema de la atención al detalle, la flexibilidad y cómo también han interactuado con los jugadores, porque lleva el juego, ha estado 2 años en Early Access, que tú podías jugar, digamos, una beta, y el estudio ha estado hablando en todo el rato contacto con los jugadores, cambiando la historia o haciendo pequeñas variaciones para conectar a los jugadores. Y eso no es típico tampoco hoy en día, porque el juego sale mal o sale con bugs, y este juego, aunque tiene sus problemas, por supuesto, como todos, han hecho un juego que es muy redondo. Por eso la crítica especializada le está dando unas muy buenas notas. Y decías que es candidato a muchos premios, ¿no? Sí, de hecho, para los Joystick Awards, que son unos que salen en noviembre, tiene 4 candidaturas, entre ellas Mejor Historia, Mejor Gameplay y el Mejor Juego del Año. Una cosa que me parece interesante es que, intentando imitar el juego de rol, decías que se han añadido un montón de herramientas para que los jugadores experimenten también, ¿no? ¿A qué te refieres con esto? Cuando tú estás jugando el juego de rol, siempre hay alguien que tiene una idea loca. Como por ejemplo, quiero entrar en tal sitio. El juego de rol está en tu imaginación, entonces el director del juego, el narrador, puede hacer cosas. La puede hacer en el momento. En este sistema, como es de ordenador, no han podido hacer lo mismo, pero aún así hay mucha flexibilidad. Por ejemplo, sin entrar en detalles, sin entrar en spoilers, puedes, por ejemplo, lanzar botellas de agua a los enemigos para que se mojen, para luego usar conjuros eléctricos, que hacen más daño si estás mojado. O, por ejemplo, tienes que entrar a una prisión a salvar a alguien. Un jugador, un streamer, cogió un montón de cajas, las apiló en una torre, subió el personaje por las torres hechas de cajas y se le teleportó al tejado. Y del tejado saltó a la barandilla y entró al castillo por el techo. Hay muchas opciones y acciones que después desencadenan consecuencias más adelante, ¿no? Claro, porque como todo un buen juego de rol con historia, tú quieres sentir que tus acciones tienen peso. Entonces, muchas decisiones que tomas a lo largo de los 3 capítulos o 3 arcos que tiene el juego, te encuentras más adelante ramificaciones de hoy he salvado a este grupo de personas, pues me los encuentro más adelante y me echan una mano. Pues decidí no salvarles, pues más adelante tengo problemas, o me salva o me ayuda a esa otra persona. Entonces, todo lo que va a estas acciones tiene consecuencias, incluso en la pelea final. Las cifras son tan extraordinarias. En el segundo fin de semana, 875.000 jugadores simultáneos. Sí, simultáneos. De hecho, ahora mismo suelen estar en el 500.000. Era el juego de pago que más jugadores simultáneos había tenido, porque los otros eran juegos que juegas de estos de free to play, que juegas en equipo, lo que sea, como como League of Legends, ese tipo de juegos gratis que tú juegas. Este juego es un juego completo que tú pagas, y había en el segundo fin de semana 800.000 jugadores simultáneos a la vez, que fue impresionante, porque ese fin de semana solo estaba en PC, porque ahora el juego está también para Mac y para PlayStation, y va a salir más pronto a final de año para Xbox. Entonces, tener solo un juego específico de PC comprado, sin DLC, sin nada de pagar dentro, juego comprado completo, 60 euros, y tenía el segundo fin de semana 875.000 jugadores simultáneos en todo el mundo. Pasada, además de un negocio redondo, no se me ocurre. Además, claro, son unas cifras tan brutales. Y he hecho una cosa que escuché por Twitter al dueño al director, que dijo que no se podía pasar por la sección de informática del estudio, porque les dijo a los programadores que prepararan el sistema para que pudieran jugar unas 100.000 personas a la vez. Y están jugando 5 veces eso. ¿Y por qué decías que si te gusta puedes juntarte con amigos y probar dragones y mazmorras? Vamos a ver, si el juego es una adaptación muy buena del juego de mesa. Entonces, mucha gente que empieza a jugar a Baldur's Gate sin saber nada de dragones y mazmorras, dice, esto está muy chulo, la flexibilidad de hacer opciones y tal, pues me hago un personaje, juego una historia, me junto con los amigos, igual hace la campaña en conjunto y tal, pero la historia es solo una. Pero con las herramientas que has aprendido un poco de cómo funcionan todas las mecánicas del juego, puedes juntar 2 o 3 amigos, coger los manuales y probar a hacer tu propia historia
de juego de mesa, en vez de usando el videojuego. O sea, que te puede ayudar para introducirte en el mundo de este juego de rol, Dragones y Mazmorras, que es tan extraordinariamente popular. Exacto. Entonces te sirve no solo te sirve como puente en ambas direcciones. Si juegas Dragones y Mazmorras, juegas el ordenador, igual quieres buscar otros juegos de RPG en el ordenador, o si has jugado videojuegos y pruebas igual te interesa, te pica la curiosidad por los juegos de rol de mesa. Baldur's Gate 3, la recomendación esta semana de manos de Andrés Velaza de Fotón Acelerado. Andrés, gracias de corazón, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Oh, my pretty baby. Oh, my sweetie baby. I just can't believe I'm yours. Every day I look at you and I think I must have done. Bueno, quizá a través de la sección de videojuegos algunos descubráis una nueva forma de entreteneros, que yo decía, yo ya no me volvería a enganchar a los videojuegos y ahora estoy soñando con el ratito para volver a las tierras del Red Redemption, a cabalgar en mi caballo en busca de horizontes perdidos, pasar un ratito también en el antiguo Egipto a través de la mirada de los jugadores. En fin, hay un montón de aventuras increíbles en las que participar a través de los videojuegos. Esperamos que consigáis, algunas personas que nunca hayáis jugado, pues a través de esto iniciaros algo. Bueno, esta ha sido una semana muy interesante en la cafetera, donde, entre otras cosas, por ejemplo, ahora que hablamos de el Día de la Hispanidad y que estamos en la post-hispanidad, hablábamos con Emilio Silva. Sabéis que esta semana juró bandera la princesa Leonor. Y hablábamos con Emilio Silva porque la asociación que él preside, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, se fijó en que uno de los estandartes que presidía esa jura de bandera estaba dedicado a Franco. Lo denunció la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y decía: eso retrata la complacencia que existe en este país. Aparte de esta cosa de no renunciar al franquismo, ¿no? Y más en una academia militar, donde un militar golpista que secuestró durante 40 años la democracia debería ser rechazado pública y académicamente ante los cadetes, ¿no? Porque no vamos a poner como ejemplo a un señor que asesinó a decenas y decenas de miles de civiles para sentarse 40 años en el poder e impedir que aquí decidiéramos quién nos representaba. Por un lado tiene ese efecto antipedagógico, antidemocrático, que permanece ahí. En un acto como ese todo se supervisa al dedillo, y más desde la Casa Real, porque quiero decir, estos son hitos, por decirlo así, en su intento por restaurarse a sí misma, ¿no? de esa imagen, más allá de que el CIS sigue sin preguntar por la valoración que hace la sociedad española de la Casa Real. Llevamos muchos años sin que se haga esa pregunta. Posiblemente es una especie de prevaricación, ¿no? El hecho de que Tezanos o quien dirija el Centro de Investigaciones Sociológicas esconda una realidad, una institución pública que pagamos todos, y no nos pregunte algo que financiamos todos los que quieren y todos los que no queremos, por la valoración que hacemos de esa institución, ¿no? Pero evidentemente ese acto que tiene ahí ese tapiz recordando a Franco como director de esa academia, pues está revisado milimétricamente por los responsables de la Academia Militar y por el protocolo de la Casa Real. Pues alguien dejó ahí puesto y colocadito ese tapiz elogiando a Franco o citando a Franco. Bueno, una semana en la que, en efecto, ya sabéis, la guerra de Israel en Gaza y los atentados terroristas han protagonizado la actualidad. El lunes hablábamos aquí con Raquel Martí, la directora ejecutiva de UNRWA, la Oficina para los Refugiados de Naciones Unidas, que describía la situación en Gaza de esta manera tan terrible. Son 2 millones de personas que viven encerrados en un espacio de 365 kilómetros cuadrados. Es una de las zonas más densamente pobladas del mundo y llevan desde el año 2007 con todos estos pasos, estos cruces cerrados por parte de Israel. Hay que pensar que hay niños o niñas de 16 años que jamás
han salido de Gaza y que no conocen nada fuera de ese territorio. Y que estas personas están absolutamente bloqueadas por tierra, mar y aire por parte de Israel. La definición de cárcel al aire libre es la que mejor define esta situación. También hay que recordar que el secretario general de Naciones Unidas lo definió como el infierno en la tierra. Así es como describió Gaza. Gaza es un lugar en el que Naciones Unidas lleva ya años diciendo que es inhabitable. Y es inhabitable porque, aparte de esta situación de bloqueo, en la Franja de Gaza no hay agua potable. El manantial, el acuífero de Gaza está contaminado y las personas no tienen agua con la que poder beber. Tampoco hay electricidad porque el suministro eléctrico depende de Israel y cuando hay estas escaladas de violencia, Israel utiliza el corte del suministro eléctrico como castigo colectivo y deja a la franja sin electricidad. Algo que estamos viendo ahora precisamente. Si nos anunciaba que esto ocurriría la responsable de UNRWA, ya hemos visto hasta dónde estaban dispuestos a llegar las autoridades de Israel para vengar los actos terroristas. Bueno, también aquí en la cafetera hemos hablado de medio ambiente, de ecología. Una de las cosas, la desidia con la que se mira que se va a convertir en uno de los grandes problemas para la humanidad en su conjunto. Fijaos, el desinterés, la desidia, o quizá mucho peor, la corrupción. ¿Sabéis que se va a elegir como responsable precisamente en materia climática a un ex trabajador de la petrolera Shell? Lo denunciaba aquí Juancho López Duralde. Sí, esto es otro de esos escándalos que es muy difícil de entender y que realmente uno le lleva a pensar que esto no tiene remedio, ¿no? Y es que efectivamente la Comisión Europea va a nombrar como comisario de clima a un señor holandés que ha sido empleado de la empresa petrolera Shell, y no un empleado cualquiera, sino persona defensora de las explotaciones de gas, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, que la Unión Europea, la Comisión Europea le nombre comisario precisamente de acción climática, es decir, que la acción climática se deje en manos de una persona que está muy vinculada a una petrolera, pues es un escándalo brutal. Hay una movilización también en este caso en contra, pero de momento parece que va adelante, ¿no? Entonces, así que, en fin, no dan muchas ganas de ser optimistas, pero bueno, es la foto, es el mundo que nos ha tocado vivir y habrá que vivirlo con la mayor de las alegrías. Bueno, nos vamos a marchar, queridos amigos. El lunes volveremos con más noticias, esperamos que con algo más de alegría, pero en todo caso, gracias. Esta ha sido la semana de la cafetera. Os agradecemos muchísimo a todos vuestra ayuda, vuestra compañía, vuestro cariño y siempre vuestra generosidad. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia. No estás sola. Pásatelo bien el fin de semana y pórtate muy mal. ¿Te ha gustado el programa de hoy? Invita tú a esta ronda de café haciéndote suscriptor de La Cafetera. radiocable.com/mecenas.